La coyuntura nos metemos y reflexionamos un poco. Claro, porque siempre hay temas. Hoy es un tema y un día particular en el Congreso, hay sesión en el Parlamento Nacional y también en el Congreso repercuten temas que tienen que ver con lo político, con lo económico. Los legisladores no solo están trabajando en el Congreso, sino también tienen tareas fuera del Congreso Nacional. Exacto. Como nuestro invitado. Exactamente, es Luis Petri, diputado de la UCR. ¿Cómo va, Luis? Muy Bienvenido. bien, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar. Ayer estuvo con el presidente y Así con es, esta estuvimos asociación. exactamente en el foro de ACDE, muy importante, y los empresarios lo destacaron, lo hicieron durante... se llama. ACDE, claro, Perfecto. Exactamente, lo hicieron durante toda la jornada, haber recuperado el diálogo con el gobierno, algo que se había perdido en la República Argentina. No había diálogo entre gobierno y empresarios, directamente habían órdenes que se impartían y empresarios que no tenían otra solución y otra alternativa que acatarlas. Ahora nuevamente se sientan en una mesa de discusión, tanto el gobierno como los empresarios, como los sectores gremiales, que esto también es importante decirlo, y nos parece muy importante para la Argentina que viene, ¿no? ¿El reclamo cuál fue? Si es que lo hubo. No, no Porque hubo reclamos, sí deseo de que justamente avancen las causas judiciales, sí deseo que se transparente la República Argentina, que se recuperen las instituciones y sí mucha expectativa por lo que empiece a ocurrir a partir del segundo semestre. Pero no hubieron reclamos puntuales, sí la manifestación de que quieren una Argentina con instituciones fuertes y una Argentina en donde no sucedan los hechos de corrupción que pasaron en la década pasada. Correcto. Bueno, uno de los temas que tiene que ver con los hechos de corrupción o como para investigar los hechos de corrupción, el Congreso busca una nueva herramienta, darle a la justicia, que es la ley del arrepentido para delitos que tienen que ver con hechos de corrupción. Estos proyectos han avanzado ya en la Cámara de Diputados, ahora el debate ya pasa al Senado. Y, diputado, ¿cómo ve usted ese tratamiento? Bueno, yo creo que primero es una necesidad imperiosa que nos lo está reclamando la sociedad día a día. Uno cuando escucha a la sociedad te pide dos cosas. Primero, condenas ejemplificadoras por delitos de corrupción. Esto es, que no haya impunidad. Y segundo, que se recupere lo robado. Este es otro de los reclamos, que se recupere la plata que indebidamente funcionarios ingresaron a su patrimonio utilizando las arcas del Estado y las arcas en definitiva de todos los argentinos. En este sentido nosotros la semana pasada dimos media sanción a dos proyectos que son claves y que han dado muy buenos resultados. Por un lado, la ley del arrepentido, que no solamente ha dado buenos resultados en Brasil, fue muy efectiva en la lucha contra la mafia en Italia, por ejemplo, y fue muy efectiva en el encarcelamiento y procesamiento de funcionarios de la FIFA en este último tiempo. ¿Por qué? Porque permite que una persona que perteneció a la organización criminal, que conoce todos los pormenores, que sabe el modus operandi, que ha trabajado, que sabe las rutas del dinero, las cuentas, pueda autoincriminarse, reconocer su propia culpabilidad y a partir de allí incriminar al resto de la organización. Esto es muy efectivo porque le da datos e información trascendental a la justicia para que avancen las investigaciones por hechos de corrupción. Diputado, lo voy a llevar en aquellos justamente diputados que estuvieron en contra de esta ley del arrepentido, en el cual están diciendo que los casos de corrupción tienen penas muy bajas en lo que es el Código Penal. Entonces, si a esto se le suma la ley del arrepentido, bueno, pueden ayudar lo que es la salida muy fácil. ¿Qué opinión tiene? Es real que tienen penas muy bajas. De hecho, por ejemplo, la figura del enriquecimiento ilícito tiene 6 años de máxima. Yo he presentado un proyecto para que se eleven las penas 1/3 las mínimas y el doble las máximas, porque necesitamos que las escalas penales tengan la misma dimensión que tienen otros países, que llegan a 20 años o 25 años por delitos de corrupción. Pero lo cierto es que lo importante es el testimonio o la declaración que presta el arrepentido, que permite avanzar sobre las cabezas. Porque aquí nos quedamos en los eslabones más débiles, aquí nos quedamos en los que llegamos a filmar contando dinero o nos quedamos en los que tiran bolsos en los conventos. Pero hay que avanzar sobre quienes impartieron las órdenes, sobre los jefes de las organizaciones criminales. Y para eso el testimonio o la declaración del arrepentido es trascendental. Ya con solo cantar y arrepentirse no alcanza. Lo importante es que los datos aportados le den a jueces y fiscales instrumentos para avanzar en las investigaciones. No alcanza con asumir la propia culpabilidad. Es importante sí que lo hagan, pero es importante que los datos que aporten a la causa sean significativos en las investigaciones y permitan juzgar a toda la organización criminal. Con respecto a la extinción de dominio, este dinero que tiene que volver a la sociedad, que tanto la sociedad reclama también, ¿de qué forma se haría? Porque hasta ahora era un dinero que estaba en pausa, ¿verdad? Bueno, con una cuenta, no sé si es en Banco Nación o sí, la Corte claro, Suprema. lo administraba la justicia. Lo administraba la justicia. Exactamente. Bueno, vos fíjate que... Años quedaban ahí, claro. dinero. Tanto los italianos como los colombianos, en un caso por el problema de la mafia, en otro caso por el problema del narcotráfico, incorporaron, por ejemplo, figuras de extinción de dominio de decomiso anticipado, que ya no se dirigen contra una persona para pedirle que demuestre su responsabilidad penal o si le cabe o no pena,
se dirige contra la cosa, para que demuestre el origen lícito de cómo la adquirió. Entonces es una acción más rápida. Pensemos que antes, sin estas acciones, cuando en un proceso penal la persona moría o cuando la persona se profugaba, a partir de allí acababan las posibilidades del Estado de recuperar los bienes. Claro. Entonces, a partir de estas acciones, lo que se permite es rápidamente que el Estado se pueda hacer de bienes que fueron adquiridos con un origen ilícito y dándole un destino social, que esto es trascendental. ¿Esto mientras se hace el juicio del imputado? Exactamente. ¿Pero y si resulta inocente? No, mientras se hace el juicio del imputado, que es un juicio penal, el imputado tiene que someterse a un proceso civil, que es totalmente distinto, donde va a haber un juicio específicamente, y donde el juicio radica en demostrar de dónde provinieron los bienes con los cuales se adquirió. Y el imputado, en este caso el que se somete a esta acción civil, va a tener que demostrar que la adquirió lícitamente. Claro. Esto, para dar un ejemplo, es que los 9 millones de dólares que tiraron que tiró López van a ir o van a volver a la sociedad, y que, por ejemplo, el avión de Lázaro Báez o los aviones de Lázaro Báez van a poder utilizarse, por ejemplo, para servicios sanitarios en una provincia. Claro, porque aquí lo que se trata no es de demostrar la responsabilidad penal, y esto es importante. Por eso los principales países del mundo, desde Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, México, hay más de 40 países que han instrumentado, porque en definitiva, si se quiere luchar contra el crimen organizado, necesitas herramientas ágiles. De lo contrario, vos imagínate una causa penal que tiene una duración de 12 años. ¿Dónde quedan los bienes? Cuando llegue esa sentencia y ordene el decomiso. Prácticamente fueron todos transferidos. Las transferencias electrónicas de dinero en efectivo se pueden hacer en segundos. Imagínense las posibilidades que tiene el crimen organizado de evadir la acción de la justicia, y por eso la necesidad de los estados de contar con elementos que permitan rápidamente recuperar lo robado. Claro. Bueno, ¿y qué se espera ahora para el Senado Nacional? Bueno, nosotros esperamos que la ley la trate rápidamente, porque hay un fuerte reclamo de la ciudadanía de luchar decididamente contra la corrupción. Esta es una de las medidas, no es la única ni es suficiente, lógicamente. Es como vos decías recién, es necesario incrementar las penas, es necesario que estas penas sean ejemplificadoras, que sean de cumplimiento efectivo, porque vos hoy una condena con menor a 3 años, el funcionario no tiene condena de cumplimiento efectivo. Entonces nosotros, incluso lo hemos presentado, no queremos que los funcionarios públicos tengan la posibilidad de acogerse al beneficio de la condena de ejecución condicional. Que si tienen que cumplir 1 año de condena, sea condena de cumplimiento efectivo. Y por otro lado, una justicia que actúe sin presiones. Esto es trascendental, no alcanzan las herramientas jurídicas si no tenemos instituciones que tengan la independencia de avanzar contra funcionarios, sea del partido político que sea, sin las manos atadas, sin presiones y sin pensar que por avanzar contra algún funcionario van a perder su cargo, o van a ser destituidos, o van a ser perseguidos. Diputado, muchas gracias. La próxima vez le pedimos que hable un poquito de Mendoza, porque si no queda la provincia, me traemos un mendocino acá y no hablamos de la provincia. Tenemos que hablar de Mendoza y las bodegas y el vino. Sí, pero ya lo creo. Muchas gracias, muy amable. Señores, vamos a Nadia, ¿qué tiene más?